La bioquímica, al igual que todas las ciencias empíricas y experimentales, comenzó siendo un conjunto de especulaciones, creencias e interrogantes que debían ser resueltos y explicados con prontitud. Puede decirse sin lugar a dudas que la química orgánica fue el precursor de la bioquímica como ciencia, debido a que las bases teóricas que componen los cimientos de esta área científica fueron fundadas por esa rama de la química. A su vez, la química orgánica comenzó con pobres hallazgos, teorías incorrectas y conjeturas, entre ellas una muy particular que rezaba: las moléculas orgánicas solo pueden ser sintetizadas por los seres vivos. Ampliando un poco y para entrar en materia, se tenía la creencia de que los compuestos orgánicos de interés bioquímico solo pueden ser sintetizados por material u organismos biológicos. La química orgánica es el estudio de los compuestos de carbono e hidrógeno y sus derivados. Dado que la maquinaria celular de los organismos vivos está hecha de compuestos de carbono, las biomoléculas son tema de estudio de la química orgánica. Además, hay muchos compuestos de carbono que no se encuentran en ningún organismo, y muchos temas de importancia para la química orgánica casi no tienen relación con los seres vivos. Por ello, la bioquímica es considerada como una extensión de la química orgánica. Hasta principios del siglo XIX existió una creencia generalizada en ciertas fuerzas vitales, fuerzas que solo se manifiestan en los seres vivos. Esta teoría incluía la idea de que los compuestos presentes en los organismos vivos no podían producirse en el laboratorio. En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler realizó el experimento crucial que refutó esa creencia. Wöhler sintetizó urea, un producto de desecho muy común del metabolismo animal, a partir de cianato de amonio, un compuesto obtenido de fuentes minerales. Posteriormente, se demostró que cualquier compuesto presente en un organismo vivo se puede sintetizar en el laboratorio, aunque en muchos de los casos la síntesis representa un reto considerable incluso para el químico orgánico más diestro. Así, la química orgánica vio nacer a la bioquímica, que de inmediato empezó a desmentir dogmas, corroborando que los compuestos de interés de la química de los organismos puede ser estudiada y sintetizada mediante operaciones de laboratorio. Poco a poco se descubrió que los organismos vivos complejos se originan en elementos sencillos. Carbono, hidrógeno y oxígeno se combinan para formar muchos tipos de biomoléculas como carbohidratos y ácidos grasos. La adición de nitrógeno y azufre hace posible que los aminoácidos se combinen para formar proteínas. A su vez, la adición de fósforo proporciona a los ingredientes para fabricar el ADN, el ARN y los lípidos complejos. Hay así una agrupación de átomos para dar paso primero a unidades moleculares pequeñas y finalmente grandes biomoléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos. Es correcto describir el avance de la bioquímica como un proceso paralelo al avance de la orgánica, ya que se descubre que tanto las biomoléculas como las moléculas orgánicas requieren la clasificación de los compuestos según sus grupos funcionales, y que las reacciones entre las moléculas se basan en las reacciones de sus respectivos grupos funcionales. Es así como se empezará a describir las reacciones de las biomoléculas con los métodos de la química orgánica. Lo que no es correcto es separar a la bioquímica de las demás ramas de la química. Es más, además de ser una extensión de la orgánica, la bioquímica es una ciencia multidisciplinaria, ya que se encarga de describir cómo las biomoléculas interaccionan con moléculas orgánicas e inorgánicas para formar nuevos compuestos bioquímicos. Los temas de interés en bioquímica son la naturaleza polar del agua, formación de puentes de hidrógeno, teoría de las reacciones ácido-base, autodisociación del agua y escala de pH, soluciones amortiguadoras, aminoácidos y péptidos, estructura tridimensional de las proteínas, comportamiento de las proteínas, enzimas,
catálisis, asociación de lípidos y proteínas, entre muchos otros temas. Como conclusión final tenemos que los seres vivos están integrados por moléculas inanimadas. Eso no indica que no tengan ningún movimiento, solo que por sí solas no constituyen un cúmulo viviente de material biológico. Cuando se estudian de forma aislada, estas moléculas se ajustan a todas las leyes de la química y de la física que rigen el comportamiento de la materia inerte. Sin embargo, los organismos vivos poseen, además, unos atributos extraordinarios que no son exhibidos por conglomerados de materia inanimada. Si se examinan algunas de estas propiedades especiales, podemos acercarnos al estudio de la bioquímica con una mejor comprensión de los problemas fundamentales que trata de explicar. Los organismos vivos e incluso las células individuales que los constituyen tienen una gran complejidad y diversidad. No obstante, todas las cosas vivas tienen en común ciertas características unificadoras. Todas usan los mismos tipos de biomoléculas y todas consumen energía.